Soy el malo por negarme a volver a la casa de mis padres incluso después de que llamaron a la policía y a los de servicios sociales. Yo soy un joven de 16 años, hace 3 semanas me fui a la casa de mi mejor amigo y me negué a volver a casa con mis padres, incluso después de que mis papás involucraron a la policía y a los de servicios sociales. Mis papás siguen luchando para que regrese con ellos y hablaron con los papás de mi mejor amigo. Los adultos tuvieron una charla de varias horas y después mis papás me dijeron que iban a cambiar y que querían que las cosas funcionaran, pero les dije que no confiaba en ellos. Vivir con ellos implica tanta negatividad y rechazo que prefiero estar en un lugar donde la gente a mi alrededor me quiere. Mis papás me dijeron que me quieren y nunca dijeron lo contrario, tampoco piensan lo contrario. Les dije que no me lo demostraron bien y luego ellos me dijeron que los estaba castigando por las acciones de otras personas. Ahora la razón por la que me fui es básicamente por todos los problemas familiares que he tenido en mi vida. Mi papá se divorció antes de conocer a mi mamá y el primer esposo de mi mamá había muerto. Creo que fue 1 año después del divorcio de mi papá y 2 años y medio después de que mi mamá perdiera a su primer esposo cuando se conocieron. Mi papá tenía 2 hijos y mi mamá tenía 3. Los hijos de mi padre odian a los hijos de mi madre y viceversa. Antes de que yo naciera hubo un montón de peleas. Y todo empeoró más después de que yo nací. A ninguno de mis hermanastros le caía bien y cuando yo tenía 6 meses, la ex esposa de mi papá murió, lo que creó aún más problemas y odio, según la familia extendida. No sé todos los detalles. Pero cuando tenía 3 años, mis papás me dejaron con la mayor de mi mamá para que me cuidara y ella me dejó solo en la casa. Mi papá llegó a casa y me encontró solo, y mi hermanastra no estaba por ningún lado. Cuando mi mamá la confrontó al respecto, le dijo que se había ido tal vez 4 o 5 horas antes. Era algo de lo que mi familia extendida del lado de mi papá hablaba durante años y yo lo escuchaba cada pocas semanas. Aparentemente, cuando era pequeño, mis hermanastros rompieron un montón de mis juguetes. Los pateaban o los rompían para que no pudiera jugar. No recuerdo que lo hicieran, pero mi papá admitió que sucedió y una vez me dijo que se alegraba de que se detuviera para cuando yo pudiera recordar. Recuerdo muchas peleas y recuerdo que mis hermanastros estaban muy enojados conmigo, aunque yo no tenía idea de por qué. Siempre me decían que dejara de llamarlos hermanos o hermanastros y que dijera que no éramos familia porque no lo éramos. Y los veía pelear entre ellos, hijastro versus hijastra, y luego decir las mismas cosas malas sobre mí, pero también se odiaban entre ellos. Siempre que me dejaban con ellos, me encerraban en mi habitación o me encerraban afuera unas cuantas veces. Mis papás lo sabían, pero me seguían dejando con ellos a pesar de la forma como me trataban ellos. Otras veces, mis hermanastros peleaban con nuestro padre en común porque nuestro padre se ofrecía a llevarlos a algún lugar y ellos decían que de ninguna manera, porque no querían estar en el coche conmigo o al lado mío. Los hijos de mi papá incluso amenazaron con abrir la puerta del coche junto a mí y dejarme ir si tenían que sentarse a mi lado. Siempre que tenía un cumpleaños familiar, se negaban a participar y decían cosas como que preferirían estar muertos, que no pasarían por encima de su cadáver, que les importaba un carajo yo porque tenían que celebrar, que era mejor nada. Eventualmente, cuando todos se mudaron de la casa, mis padres seguían viendo mucho a sus propios hijos y se unían a las celebraciones familiares, siempre y cuando no fueran mis celebraciones. Siempre se aseguraban de no estar cerca de mí. Se negaron a tomar fotos de hermanos conmigo y con sus hijastros. En Navidad, venían y traían regalos para los primos y me dejaban fuera. A mi familia extendida nunca le importé más que a mis papás. Lo único que hacía mi familia extendida era contarme más sobre las cosas que sucedieron antes de que yo naciera o pudiera recordar. Cuando la mayor de mi mamá se casó, le dijo a mi mamá que yo no estaba invitado, tampoco los hijastros y mi papá tampoco era bienvenido, pero supuso que no podía evitar que lo llevara como acompañante. Mi mamá y mi papá me obligaron a ir de todos modos y la mayor de mi mamá se encargó de que se supiera que yo no era bienvenido allí. También intentaron llevarme a un baby shower para ella y su esposo no me dejó entrar. Ahora el mayor de mi papá se casó y me obligaron a ir a eso sin estar invitado de nuevo. Esta vez fue algo más pequeño, así que también se negaron a dejarme entrar y mis papás intentaron pelear y básicamente me hicieron ver cómo me rechazaban una y otra vez durante todo el día. Mis papás todavía dejan que mis hermanastros entren a su casa, donde no son más que malos conmigo. Mis hermanastros que están casados tienen cónyuges que me ignoran. La hija del medio de mi mamá se va a casar y de nuevo no estoy invitado y mis papás planeaban hacer lo mismo de nuevo.
Lo planearon a pesar de que ella fue grosera cuando vino a nuestra casa hace como un mes. Mis papás dijeron que soy su hermano y todas esas cosas, pero me di cuenta de que nunca harían nada mejor por mí. Por eso me fui y por eso me niego a volver. No confío en que dejen de ponerme en esas situaciones y no les creo cuando dicen que van a cambiar. Mis papás me dijeron que necesito estar en casa y no con la familia de mi mejor amigo y que, como mis papás, pueden exigir que vaya a casa. Les dije que incluso si los papás de mi mejor amigo cambian de opinión, no volveré con ellos y su casa no es mi hogar. También me dijeron que estoy siendo difícil y que estoy poniendo a la familia de mi mejor amigo en una mala situación. La familia de mi mejor amigo me dijo que estaba bien que me quedara con ellos y la mamá de mi mejor amigo me dijo que sería mejor que me quedara por un tiempo aquí. ¿Ahora soy el malo por no volver a la casa con mis padres?